Nunca imaginé que el olor a limpio pudiera revolverme tanto el estómago, pero ahí estaba yo parada en la entrada del penthouse de mi hijo, en la zona más exclusiva de Guadalajara, sosteniendo una canasta de mimbre vieja contra mi pecho como si fuera un escudo. El aire acondicionado zumbaba con ese sonido artificial que te congela los huesos, muy diferente al viento cálido que sacude las pencas de agave en mi rancho. ¡Ay, doña Ramona! Exclamó. Mirella, mi nuera, saliendo de su habitación con una bata de seda que probablemente costaba más de lo que ganaba uno de mis gimadores en un mes. Su sonrisa era tan blanca y perfecta que parecía dolerle. Llegó antes de lo esperado. Rogelio me dijo que el chofer pasaría por usted a las 5. Me vine en el autobús, hija, respondí, tratando de que mi voz no sonara cansada. El viaje de 4 horas desde los Altos de Jalisco, con las piernas hinchadas, no había sido fácil, pero no quería dar lástima. No quise molestar al muchacho. Miren, les traje algo. Levanté la canasta. Dentro había 3 docenas de huevos de rancho, de esos con la yema roja y fuerte, y 2 quesos panela que yo misma había prensado la madrugada anterior. El olor a suero y campo emanaba de la canasta, un aroma que para mí significaba hogar, pero que hizo que la nariz respingada de Mirella se arrugara como si hubiera olido un animal muerto. ¡Ay, qué! Rústico, dijo ella, retrocediendo un paso sin intención de tomar la canasta. Lupe, por favor, llévate esto a la cocina y ponlo en contenedores herméticos. No quiero que el refrigerador nuevo apeste a vaca. Lupe, la empleada doméstica, me miró con una mezcla de disculpa y vergüenza ajena mientras me quitaba la canasta. Sentí un pinchazo en el orgullo, pero me lo tragué. Lo hacía por Rogelio, siempre lo hacía por Rogelio. Mi hijo, Papacho, apareció poco después, ajustándose un reloj dorado en la muñeca. A sus 38 años, Rogelio seguía siendo un hombre guapo con el porte de su padre, pero sus ojos tenían un brillo nervioso que no me gustaba. Me dio un abrazo rápido, de esos que dan los políticos con palmaditas en la espalda, y el cuerpo alejado, como si temiera que mi ropa de algodón sencilla le ensuciara el traje de lino. Mamá, gracias por venir, dijo evitando mi mirada. Ya sabes cómo es esto. Nos vamos a Europa 3 semanas y no confiamos en nadie para cuidar a princesa y duque. Señaló a 2 perros enormes, unos mastines que parecían terneros roncando sobre una alfombra persa. ¿Y por qué no los llevan a una pensión, mijo?, pregunté suavemente. Tienen dinero para eso. Yo tengo mucho trabajo en el rancho. La cosecha de agave está cerca y Tiburcio necesita que supervise los cortes. Rogelio y Mirella intercambiaron una mirada rápida. Fue solo un segundo, pero yo he negociado con coyotes y tequileros toda mi vida. Sé reconocer una mirada de complicidad cuando la veo. Mamá, por favor, intervino Mirella, tomándome del brazo con una suavidad fingida. Lo hacemos por usted. Mírese, esas manos están destrozadas. Lleva 40 años trabajando de sol a sol. Merece un descanso. Aquí tiene Netflix, aire acondicionado, servicio a la habitación si quiere. Solo necesita echarle un ojo a los perros y asegurarse de que Lupe no se robe la plata. Piensa en esto como unas vacaciones pagadas. Además, mamá, añadió Rogelio, y su voz bajó un tono volviéndose casi suplicante, me quedo más tranquilo sabiendo que estás segura aquí. Allá en el rancho sola, uno nunca sabe. Hay mucha inseguridad. Hazlo por mi paz mental. Esa frase, hazlo por mí, sabía que era mi punto débil. Desde que su padre, mi querido Anselmo, falleció hace 10 años, Rogelio se había convertido en el centro de mi universo. Le había perdonado sus malas inversiones, sus negocios fallidos de criptomonedas, sus deudas de juego, que él juraba eran préstamos empresariales. Era mi único hijo, mi sangre. Está bien, suspiré rindiéndome. Me quedo, pero solo 3 semanas, ni un día más. El campo no espera. Cuando se fueron al aeropuerto, esa noche el silencio que dejaron atrás no era paz, era un vacío. Me quedé parada en medio de esa sala que parecía un museo rodeada de muebles, de vidrio y acero que me daba miedo tocar. Me senté en una silla rígida de diseñador y miré mis manos. Estaban llenas de manchas de sol y callos, manos de tierra, manos que habían sacado adelante el rancho Los Agaves cuando todos decían que una viuda no podría. Cerré los ojos y hablé con Anselmo como hacía todas las noches. Viejo, no me gusta esto.
No me gusta cómo me miran, como si fuera un mueble viejo que no combina con la decoración, pero es nuestro muchacho, tengo que tener fe. Los primeros 2 días pasaron lentos como miel fría. Princesa y duque eran animales nobles pero malcriados. Comían carne de primera calidad mientras yo me calentaba tortillas en el comal eléctrico que no sabía a nada. Lupe, la muchacha, me evitaba cumpliendo órdenes estrictas de Mireya de no molestar a la señora, lo que en realidad significaba no le des conversación. Fue el tercer día cuando sonó el teléfono fijo de la cocina. Yo estaba haciéndome un café de olla, habiendo traído mi propio piloncillo y canela escondidos en la maleta. Contesté pensando que sería Rogelio. Bueno, ¿casa del señor Rogelio Valdés?, preguntó una voz ronca de hombre. Sí, él no está. Soy su madre. Ah, doña Ramona. La voz cambió, se volvió titubeante. Disculpe, no sabía que estaba usted allá. Habla Jacinto de la oficina de catastro municipal de allá de su pueblo. Jacinto, claro hombre, ¿cómo está tu mujer? ¿Qué haces llamando hasta acá? Bien, doña, bien. Oiga. Hubo una pausa incómoda. Solo llamaba para confirmar. Es que hoy en la mañana vi a los topógrafos entrando por la cañada norte de su rancho, y como vi gente de traje, pensé que a lo mejor usted estaba vendiendo, pero se me hizo raro que no me avisara para los papeles. Sentí un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Se me erizó la piel de los brazos. Topógrafos, Jacinto. ¿De qué estás hablando? Yo no he mandado a nadie. Pues, traían camionetas rotuladas de una inmobiliaria. Grupo Horizonte, creo que decía, y andaban con planos. Tiburcio trató de pararlos en la puerta principal, pero le enseñaron un papel y se metieron por el lado del río. Pensé que usted sabía. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Grupo Horizonte. Ese nombre lo había escuchado en boca de Rogelio hace meses cuando insistía en que el precio del agave iba a caer y que lo mejor era diversificar. Jacinto, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. Debió ser un error. Seguramente están midiendo el terreno del vecino, el de los gringos, y se confundieron de lindero. Ya sabes cómo son de inútiles los de la ciudad. Ah, bueno, menos mal. Ya decía yo, usted primero muerta que vender la herencia de don Anselmo, ¿verdad? Primero muerta, repetí. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Miré alrededor del apartamento de lujo. Las esculturas abstractas, las lámparas que parecían gotas de mercurio. Todo esto costaba dinero, mucho dinero. Rogelio siempre decía que le iba bien, pero yo sabía que me pedía préstamos cada 2 meses. Primero muerta. Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Y si no era un error? ¿Y si el viaje a Europa no era solo vacaciones? ¿Y si mi estancia aquí no era para cuidar perros, sino para sacarme del camino? No, Ramona, no seas mal pensada. Es tu hijo, te quiere, solo es un muchacho atrabancado. Pero la duda, una vez sembrada, es como la mala hierba en el campo de agave. Si no la arrancas de raíz, te pudre la cosecha entera. Necesitaba saber la verdad. La confirmación de mis miedos llegó de la manera más sucia posible, literalmente. Esa tarde, Duque, el mastín más grande, empezó a gemir y a dar vueltas en círculos. Antes de que pudiera sacarlo a la terraza, el pobre animal tuvo una diarrea explosiva justo en medio de la alfombra persa del despacho de Rogelio. La puerta del despacho, que usualmente estaba cerrada con llave, había quedado entreabierta por el descuido de Lupe al limpiar por la mañana. El olor fue inmediato y nauseabundo. Corrí a la cocina por trapos y cubetas ignorando mis rodillas que crujían. Si Mireya veía esto, mataría al perro y luego a mí. Entré al despacho y me arrodillé frotando la lana costosa con desesperación. Mientras buscaba más toallas de papel, abrí los cajones del imponente escritorio de caoba de Rogelio. No quería husmear, se lo juro por la Virgen, solo buscaba con qué limpiar el desastre. Pero en el segundo cajón, debajo de una caja de habanos, vi algo que me heló la sangre. Era una llave plateada pequeña, pegada con cinta adhesiva al fondo del cajón, como quien esconde algo deprisa. Y justo al lado, un cuaderno de notas abierto. La letra de Rogelio, desordenada y urgente, llenaba la página. Notario 45, cita urgente lunes 25. Tema interdicción mamá, prioridad. Solté el trapo sucio. La palabra interdicción brillaba en el papel como si estuviera escrita con fuego.
Yo no tengo mucha escuela, apenas terminé la primaria, pero la vida me ha enseñado de leyes a golpes. Interdicción significa declarar a alguien incapaz. Significa decir que está loco, que no puede valerse por sí mismo. Significa quitarle el control de su vida. Mis manos manchadas de jabón y suciedad tomaron la llavecita. Sabía lo que abría. Había un gabinete metálico cerrado en la esquina del despacho. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, un tamborileo sordo que me recordaba a las estampidas de ganado. No lo abras, Ramona. Si lo abres no hay vuelta atrás. Pero tenía que saber. Abrí el gabinete. Estaba lleno de carpetas, pero una destacaba sobre las demás. Era roja gruesa y tenía una etiqueta impresa con una tipografía moderna, Proyecto Resort Los Agave. Me senté en la silla giratoria de piel de mi hijo, sintiéndome pequeña y fuera de lugar, y abrí la carpeta. Lo que encontré allí no fue solo una traición, fue una ejecución meticulosa de mi persona. La primera página era un mapa satelital de mi rancho. Mi tierra, las hectáreas que Anselmo y yo limpiamos con machete donde plantamos los primeros hijuelos de agave hace 30 años. El mapa estaba atravesado por líneas rojas. Donde estaba mi casa, la casa donde Rogelio dio sus primeros pasos, había un dibujo de una casa club con spa. Donde estaban mis corrales, una zona de glamping de lujo. Pasé la página y las lágrimas que no quería soltar empezaron a nublarme la vista. Había un contrato de promesa de venta con Grupo Horizonte. El precio, Dios mío, el precio era ridículo. Era una fracción de lo que valía la tierra, pero al margen había notas manuscritas de Mirella, comisión en efectivo por fuera para R&M 5 millones de pesos, cuenta en Islas Caimán. Lo estaba malbaratando para obtener dinero rápido y sucio. Pero lo peor estaba al final. Un sobre Manila con el logotipo de una clínica psiquiátrica privada. Dentro, un certificado médico fechado hace 2 semanas. El nombre del paciente, Ramona Ibarra de Valdés. El diagnóstico, demencia senil avanzada. Episodios de agresión, incapacidad para administrar bienes. Se recomienda internamiento inmediato. La firma al pie era del doctor Alfonso Méndez. Recordé ese nombre. Era el compañero de golf de Rogelio, ese hombre de sonrisa gracienta que una vez fue a comer al rancho y se emborrachó con mi tequila. Nunca me había examinado, nunca. Y, junto al certificado, un folleto tríptico. No era de un resort de lujo, era de una residencia llamada El Buen Reposo. Las fotos eran tristes paredes grises ancianos mirando a la nada en sillas de ruedas. Y un correo impreso de Mirella a la directora del asilo: buscamos la opción más económica. No requiere habitación privada. Solo asegúrense de que tenga seguridad para que no se escape. La ingresaremos en cuanto firmemos los papeles de la propiedad aproximadamente el día 28. El día 28, eso era 3 días después de que ellos regresaran de Europa. Cerré la carpeta. Sentí ganas de vomitar, pero no salía nada. Solo un vacío frío inmenso. Mi hijo, mi bebé, al que le curaba las rodillas raspadas, al que le pagué la universidad privada, vendiendo mis mejores caballos, planeaba encerrarme en un agujero para morirme sola mientras él se gastaba mi sudor en viajes y lujos. Me miré en el espejo de cuerpo entero que había en la esquina. Vi a una mujer vieja con el pelo gris recogido en un chongo con un delantal manchado. ¿Estás loca, Ramona?, le pregunté a mi reflejo. ¿Eres una vieja inútil? La mujer del espejo enderezó la espalda. Sus ojos negros, los mismos ojos de mi padre que peleó en la Revolución, brillaron con una furia seca. No me respondí en voz alta. Soy doña Ramona Ibarra, y nadie me quita mi tierra sin pelear. Me limpié las manos, saqué mi viejo celular Nokia de mi bolso. Mis dedos torpes por la artritis, pero firmes por la rabia, marcaron un número que no había usado en años. Bueno, licenciado Benítez, dije. Doña Ramona, qué milagro, años sin escucharla. Déjese de saludos, Fausto. Necesito que me haga un trabajo, y tiene que ser rápido. Lo que usted diga, doña. ¿Todavía tiene el contacto de don Severiano? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Don Severiano era el archienemigo de mi marido. Llevaban décadas peleando por los derechos de agua y los linderos. Severiano siempre había querido mi rancho. Sí, claro,
Pero doña Ramona, usted juró que nunca... Los juramentos cambian cuando la necesidad aprieta a Fausto. Llámelo. Dígale que el rancho Los Agaves está a la venta, a puerta cerrada, con todo y maquinaria. Como dice, está segura, como que me voy a morir un día. Pero escúcheme bien, dígale que tiene que ser hoy, pago en efectivo y acciones. Y quiero un fideicomiso. Nadie, absolutamente nadie, puede saber a dónde va ese dinero, menos mi hijo. Colgué. Luego llamé a Tiburcio mi capataz. Tiburcio, cierra las puertas. Pon cadenas. Si ves ahí alguien de traje sueltas a los perros. Voy para allá. Pero patrona, y los perros del joven Rogelio miré al duque que me miraba con ojos culpables desde la alfombra sucia. Que se los cuide su madre, murmuré. O mejor dicho, que se los cuide el diablo. Dejé todo como estaba. Cerré la carpeta, guardé la llave. Limpié la alfombra lo mejor que pude, aunque dejé una mancha visible. Quería que la vieran. Escribí una nota en una hoja de papel con mi letra grande y picuda. Mijo, me sentí mal. Me subió la presión y extrañaba mi cama. Regresé al rancho. Le dejé dinero a Lupe para que cuide a los perros. Disfruten su viaje. Tomé mi canasta vacía, mi maleta, y salí de ese mausoleo de cristal. No miré atrás. El camino a la central de autobuses nunca se sintió tan largo ni mi determinación tan afilada. La reunión con don Severiano tuvo lugar en la biblioteca de su hacienda, un lugar que olía a tabaco y libros viejos. Severiano, un hombre de 70 años con bigote blanco y ojos de gavilán, me miró con una mezcla de sospecha y respeto cuando entré. Ramona Ibarra, en mi casa, dijo sin levantarse de su sillón de cuero. Si Anselmo levantara la cabeza, se volvería a morir del susto. Anselmo sabría que hago lo que tengo que hacer para sobrevivir. Severiano, respondí seca, sentándome frente a él sin esperar invitación. A mi lado, el licenciado Fausto Benítez desplegaba los planos y las escrituras. ¿Por qué ahora?, preguntó Severiano escrutándome. Llevo 20 años ofreciéndote comprar. Siempre me dijiste que me fuera al diablo. Digamos que descubrí que tengo una plaga en mi casa, dije sosteniéndole la mirada. Y la única forma de salvarme es quemar el campo. Le expliqué mis condiciones. No le rogué, no lloré, negocié como la patrona que soy. Te vendo todo. Las 200 hectáreas, la planta de procesamiento, la marca de tequila. Todo. Pero el precio es el de mercado Severiano. Ni un peso menos. Y quiero el usufructo vitalicio de la casa principal y el jardín. Yo me quedo a vivir ahí hasta que Dios me recoja. Tú te quedas con la tierra y el negocio, pero mi techo no me lo quitas. Severiano sonrió una sonrisa torcida que marcaba sus arrugas. Trato hecho, mujer. Siempre supe que eras más dura que tu marido. Firmamos los papeles 3 días después. Fue rápido. Fausto, que era un mago con las leyes, estructuró todo en un fideicomiso irrevocable. El dinero de la venta, una suma que marearía a cualquiera, entró directamente a una cuenta blindada. Yo no tenía acceso directo al capital, solo a los intereses mensuales que eran más que suficientes para vivir como reina. Pero lo más importante, el capital estaba bloqueado. Nadie podía tocarlo. Ni yo, ni mucho menos Rogelio, aunque me pusiera una pistola en la cabeza o me declarara loca ante el Papa. Regresé al rancho y esperé. Fueron los 10 días más largos de mi vida. Seguí mi rutina, levantarme a las 5, tomar mi café, regar mis plantas. Pero ahora, cada vez que miraba los campos de agave azul extendiéndose hasta el horizonte, sentía un dolor agudo en el pecho. Ya no eran míos, eran de Severiano. Había vendido el legado de mi esposo para salvar mi dignidad. Perdóname, viejo, susurraba al viento, pero prefiero ver a Severiano cosechando tu agave que ver a tu hijo gastándoselo en vicios mientras yo me pudro en un asilo. El día 28 llegó. Rogelio y Mireya llegaron en su camioneta BMW levantando una nube de polvo en el camino de entrada. Venían bronceados sonrientes con esa arrogancia de quienes creen que tienen el mundo en la bolsa. Detrás de ellos venía otro coche negro. Bajaron 2 hombres de traje, un notario corrupto que yo conocía de oídas y el tal doctor Méndez. Estaba sentada en el porche, meciéndome en mi silla. Me había puesto mi mejor vestido, uno negro, con flores bordadas a mano, y me había trenzado el pelo con listones de colores. Fausto estaba sentado a mi lado tomando una limonada.
Tiburcio estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados y un machete colgado al cinto por si acaso. «Mamá», gritó Rogelio subiendo los escalones de dos en dos, «nos tenías preocupadísimos. ¿Cómo te fuiste así, sin avisar?» Mireya estaba llorando todo el camino. Mireya subió detrás de él, ocultando sus ojos detrás de unas gafas de sol enormes. «¡Ay, suegra! ¡Qué susto nos dio! ¿Cómo se siente? La veo pálida». «Estoy bien, hijos», dije sin levantarme. «Siéntense. ¿Hay limonada?» El doctor Méndez se adelantó con su maletín en la mano. «Buenas tardes, señora Ramona. Soy el doctor Méndez. Rogelio me pidió que viniera a checarle la presión. Dice que ha estado teniendo episodios de confusión». Miré al doctor a los ojos. «Yo no estoy confundida, doctor. Sé perfectamente quién es usted. Usted es el que hace trampa en el hoyo 9 del club de golf». El doctor se puso rojo como un tomate. Rogelio soltó una risa nerviosa. «Mamá, por favor. El doctor solo quiere ayudar. Mira, trajimos al notario también. Ya que estás malita, pensamos que sería mejor que firmaras ese poder del que hablamos, para que yo me encargue de las cosas pesadas del rancho y tú descanses». El notario puso una carpeta sobre la mesa. Era idéntica a la carpeta roja que vi en su despacho. «Es un trámite sencillo, doña», dijo el notario, destapando una pluma de oro. «Solo una firmita aquí y su hijo podrá pagar las nóminas y administrar las cuentas por usted». Mireya se quitó las gafas. Sus ojos brillaban con codicia. «Es lo mejor, suegra. Así podemos llevarla a la ciudad a un lugar donde la cuiden bien. Aquí está muy sola». El momento había llegado. Sentí una calma absoluta como el ojo de un huracán. Tomé la pluma que me ofrecía el notario. La sostuve un momento sintiendo su peso. Rogelio contenía la respiración. Mireya se inclinó hacia adelante. Con un movimiento lento y deliberado dibujé una gran X sobre el documento rasgando el papel. «Mamá, ¿qué haces?», gritó Rogelio. «No voy a firmar eso, Rogelio», dije dejando la pluma sobre la mesa, «porque ese documento es para administrar el rancho Los Agaves. Y hay un pequeño problema». Hice una señal a Fausto. Él sacó una carpeta azul de su portafolio y la deslizó sobre la mesa. «Yo ya no soy la dueña del rancho», dije. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los grillos parecieron callarse. «¿De qué? ¿De qué estás hablando?», balbuceó Rogelio, su bronceado desvaneciéndose rápidamente. «Lo vendí», dije disfrutando cada sílaba. «Hace 10 días, a puerta cerrada». Mireya soltó un chillido agudo. «Mientes, vieja loca, mientes. No puedes venderlo sin consultarnos». Consultarles, me reí una risa seca y sin humor. Consultarles para que me encerraran en el Buen Reposo, para que me declararan demente con un certificado falso comprado a este charlatán. Señalé al doctor Méndez, quien empezó a retroceder hacia su coche. Rogelio se agarró la cabeza con las manos. «Mamá, tú sabes, tú viste». Lo vi todo, Rogelio. Vi el mapa, vi el contrato con Grupo Horizonte, vi los correos de tu mujer. Rogelio cayó de rodillas. No fue una figura retórica. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Se derrumbó en el suelo de madera del porche llorando como un niño. «Mamá, ¿no lo entiendes? Me van a matar». «¿Quién te va a matar?», pregunté. La gente a la que le pedí dinero». Tomé un adelanto. 5 millones. Les prometí el terreno. Si no les entrego la tierra, me van a buscar. Mireya, viendo que el barco se hundía, cambió de táctica. Se lanzó a mis pies tratando de agarrar mis manos. «Suegra, perdónenos», fue idea de él. Rogelio me obligó. Yo le decía que no, que su madre era una santa. «Cállate, víbora», le espeté apartando mis manos. «Tú eras la que escribía los correos. Tú eras la que quería que me pudriera en un cuarto compartido». Me puse de pie. A pesar de mi edad en ese momento, me sentí de 3 metros de altura. «El rancho ahora es propiedad de don Severiano Martínez», anuncié. Rogelio levantó la cabeza horrorizado. «Severiano, el enemigo de papá, mamá, ¿cómo pudiste? Él por lo menos tiene palabra de honor», le contesté, «y me ha permitido vivir aquí hasta que muera. Pero ustedes no son bienvenidos en propiedad ajena». La escena en el porche era patética. El hombre que yo había cargado en mi vientre, al que amamanté, al que enseñé a montar a caballo, estaba hecho un guiñapo en el suelo, moco y lágrima mezclados en su cara de diseño. «Mamá, por favor», gemía Rogelio. «Tienes el dinero, ¿verdad? Si vendiste a Severiano, tienes millones.
Dame el dinero para pagarles. Solo necesito devolver el adelanto. Te lo juro, me iré, no te volveré a molestar, pero sálvame la vida. Miré a Fausto. Él asintió levemente. Ya habíamos discutido esto. Sabía que a pesar de todo mi corazón de madre, no me dejaría ver a mi hijo en una zanja con un tiro en la cabeza. Esa es la maldición de las madres, amamos incluso a los monstruos que criamos. Levántate, ordené. Rogelio se puso de pie temblando. Te voy a salvar la vida, Rogelio. Una última vez. Saqué un cheque de mi bolsillo. Ya estaba escrito. La cifra era exacta para cubrir su deuda sucia, más un poco extra para que no se murieran de hambre el primer mes. Este dinero, dije sosteniendo el cheque pero sin soltarlo, cuando él intentó agarrarlo, no es un regalo. Es tu herencia. Toda tu herencia. Te la estoy dando en vida. Rogelio miró el cheque con avidez, pero también con miedo. ¿Y el resto?, preguntó Mireya, incapaz de contenerse. El rancho valía 10 veces esto. Sonreí. Fue una sonrisa triste final. El resto está en un fideicomiso. Irrevocable, intocable. Me va a pagar una mensualidad muy cómoda para viajar, para comer lo que se me antoje y para comprarme medicinas si es que me enfermo de verdad. Y cuando yo muera, hice una pausa dramática, todo el capital restante pasará a la beneficencia, a una fundación que cuida ancianos abandonados por sus hijos ingratos. Mireya ahogó un grito. Rogelio se puso blanco como el papel. ¿Nos estás desheredando? Ustedes se desheredaron solos el día que planearon traicionarme, dije, soltando el cheque. Rogelio lo atrapó en el aire. Ahora lárguense. Don Severiano vendrá mañana a inspeccionar sus tierras y no quiere ver basura en el patio. ¿Mamá? Rogelio intentó dar un paso hacia mí. No me digas mamá, le corté y mi voz se quebró por primera vez. Una madre cría hijos, no buitres. Vete, Rogelio, y llévate a tu mujer. Si vuelven a poner un pie en los Altos Tiburcio, tiene orden de disparar, y saben que Tiburcio no falla. Tiburcio dio un paso al frente su mano, acariciando el mango del machete. El notario y el doctor ya habían huido en su coche. Rogelio y Mireya se miraron derrotados, humillados, pero con el cheque en la mano. La codicia y el miedo ganaron sobre la vergüenza. Se subieron a su BMW y arrancaron dejando marcas de llantas en la tierra que ya no les pertenecía. Los vi alejarse hasta que fueron solo un punto en el horizonte. Solo entonces me permití sentarme. Mis piernas flaquearon. Fausto me puso una mano en el hombro. Lo hizo bien Ramona. Don Anselmo estaría orgulloso. Anselmo estaría llorando. Fausto, dije secándome una lágrima solitaria con el dorso de mi mano. Pero al menos no estaría avergonzado. Esa tarde me serví un tequila. No del caro, sino del que hacíamos aquí, el que raspa la garganta. Me senté frente a la puesta de sol viendo cómo la luz dorada bañaba los agaves azules, haciéndolos brillar como espadas. Ya no era la dueña de la tierra, pero era la dueña de mi destino. Había perdido un hijo, sí, pero me había recuperado a mí misma, y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pensé en todos los viajes que iba a hacer, en todos los lugares que iba a conocer, gastándome el dinero que ellos querían robarme. Levanté mi copa hacia el cielo. Salud, Anselmo, y salud por mi vieja loca que supo jugar mejor que los cuerdos. Me bebí el tequila de un trago. Ardía, pero era un ardor bueno, un ardor de vida. Mañana sería otro día y por primera vez en 40 años no tenía que preocuparme por la cosecha. Solo tenía que preocuparme por vivir.